Análisis crítico, la farsa de la CELAC en Honduras y el colapso cubano bajo Díaz-Canel, pueblo cubano, pueblo hondureño, pueblos de América Latina. Hoy, 9 de abril de 2025, mientras el mundo observa cómo la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, se reúne en Tegucigalpa, Honduras, no podemos ignorar la cruda realidad que se esconde tras las cámaras, los discursos vacíos y las promesas de integración. Aquí, en esta cumbre, se exhibe una vez más el cinismo de líderes como Miguel Díaz-Canel, quien, en medio del colapso absoluto de Cuba, abandona a su pueblo hambriento y sin luz para posar en fotos con otros mandatarios. Mientras Honduras, el país anfitrión, se ahoga en sangre, corrupción y miseria. ¿Qué integración pueden ofrecer estos líderes? ¿Qué unidad pueden prometer cuando sus propias naciones son testigos de su ineptitud? Hablemos de Honduras porque la dictadura cubana, experta en maquillar tragedias, intentará vender esta cumbre como un éxito de la patria grande. Pero los hechos son implacables. Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del planeta. Según datos de Inside Crime, en 2024 la tasa de homicidios se mantuvo en torno a 35 por cada 100.000 habitantes. Una cifra que, aunque menor que en décadas pasadas, sigue siendo escandalosa frente a los promedios mundiales. Las maras como la MS-13 y Barrio 18 no solo controlan barrios enteros, sino que extienden su terror a través de extorsiones, secuestros y masacres. En el primer trimestre de 2025, reportes locales han documentado al menos 15 masacres con más de 50 víctimas, según medios como El Heraldo. ¿Y qué hace el gobierno de Xiomara Castro? Promete una comisión internacional contra la corrupción e impunidad, CICIA, que a abril de 2025 sigue en borradores y negociaciones eternas, mientras el crimen organizado se ríe de las instituciones. La presencia de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y cárteles mexicanos, señalada por Human Rights Watch en su informe de 2024, agrava el panorama. Estos grupos no solo trafican drogas, sino que esclavizan a comunidades enteras, especialmente en el Triángulo Norte. En San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde hoy se pasean los mandatarios de la CELAC, los niños son reclutados por pandillas, las mujeres son asesinadas impunemente y los defensores ambientales caen bajo balas sicarias. ¿Qué ha logrado la CELAC para el pueblo hondureño? Nada, absolutamente nada. Sus cumbres son un circo de palabras grandilocuentes que no cambian la vida de quienes mueren a diario. Y mientras tanto, Miguel Díaz-Canel, el títere designado por el castrismo, aterriza en Honduras como si tuviera algo que ofrecer. ¿Qué autoridad moral tiene este hombre para hablar de unidad o progreso? Cuba, bajo su mando, es un país en ruinas. En marzo de 2025, los apagones superaron las 18 horas diarias en provincias como Santiago de Cuba, según denuncias ciudadanas reportadas por 14 y medio. La inflación ha pulverizado el poder adquisitivo. Un kilo de arroz cuesta más de 3.000 pesos cubanos, cuando el salario promedio mensual no llega a 4.000. La escasez de medicinas es tal que hospitales como el Calixto García en La Habana operan con menos del 20% de los insumos necesarios, conforme reveló Cibercuba en febrero de este año. Díaz-Canel no gobierna, huye de las protestas que sacuden la isla, de las madres que claman por comida, de los jóvenes que prefieren lanzarse al mar antes que vivir bajo su régimen. ¿Qué hace entonces en la CELAC? Finge que Cuba es un faro de resistencia, cuando en realidad es un naufragio. Finge que su presencia en Tegucigalpa importa, mientras su pueblo se apaga en la oscuridad literal y metafórica. Y la CELAC, este supuesto bastión de la integración latinoamericana, se presta al espectáculo. Desde su fundación en 2011, ¿qué ha logrado? Ni una sola política efectiva contra la violencia regional, ni un plan concreto contra la pobreza que afecta al 40% de los latinoamericanos, según la CEPAL. En Honduras, durante su presidencia pro tempore en 2024-2025, Xiomara Castro habló de unidad y cooperación, pero los resultados son nulos. La declaración de Tegucigalpa, que hoy se firmará, será otro papel mojado, como lo fueron las de Caracas, La Habana o San Vicente. La violencia en Honduras no es un secreto y la dictadura cubana lo sabe. En 2023, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales visitó el país y documentó cómo la impunidad alcanza el 95% en casos de homicidios. Las Fuerzas Armadas y la policía, desplegadas con 7.000 efectivos para proteger esta cumbre, son las mismas que han sido señaladas por Amnistía Internacional por abusos y complicidad con el crimen. Mientras Díaz-Canel y sus aliados izquierdistas hablan de soberanía, el pueblo hondureño sigue bajo el yugo de un sistema que no lo protege ni lo representa. Pueblos de América Latina, no se dejen engañar. La CELAC no es la solución, es un espejismo.
Díaz-Canel no es un líder, es un eco del pasado que se desmorona. Honduras no es un ejemplo de progreso, es un grito de auxilio. Esta cumbre, con sus fotos y aplausos, no cambiará la sangre que corre en las calles ni el hambre que devora a los cubanos. La verdadera unidad no se construye con palabras huecas, sino con acciones que enfrenten la realidad. Y esa realidad hoy es innegable. Mientras los líderes brindan en Tegucigalpa, sus pueblos sufren, mueren y resisten solos. Para aquellos pueblos que de alguna u otra manera defienden la ilusión del mojón cubano, solo les digo eso. Recuerden siempre que la revolución es un mojón,